Vamos a buscar aquí a Nélida. Nélida. Ahí está Nélida. Vamos a ver que se conecte Nélida. Nélida, ¿se conectó o no se conectó? Hola Laura, ¿cómo estás? Aquí vamos a conectarnos con Nélida. Vamos a ver, estoy esperando que Nélida aparezca. Ay, estoy un poquito cansada hoy, pero bueno, vamos a hacerlo. Nélida no ha aparecido. Estamos esperando a Nélida. A ver, Nélida, ¿si apareció o no apareció? Otra vez la voy a invitar. Entonces, esperando que ella se conecte. ¿Dónde está Nelia? Esperando que Nelia se conecte. Nelia, ¿dónde está? Yo le mandé la invitación, pero no se ha conectado. Vamos a esperar que Nelia se conecte. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema poderoso. Vamos a cambiar nuestra mentalidad para empezar a lograr cosas nuevas y empezarnos a enfocar en cosas grandes para nuestra vida, que eso es lo que queremos. Queremos una vida con mayores resultados, una vida más armoniosa, una vida más bonita, una vida con mayor balance en todo. Ahora sí está. ¡Ay! ¿Qué pasó? Nelia dice que es que, espérese a ver, Nelia otra vez, dice, otra vez, ya la invité otra vez. Ay, esto es aprender a tener paciencia, como todo en la vida, paciencia. En todo se necesita paciencia, paciencia, paciencia. Vamos a ver dónde está Nélida, que no la veo. Hola Nélida, ya te mandé la invitación. Ay, Dios. Está. A ver, ahora sí, ahora sí. Eso, eso. Ahora sí. Hola, hola, ¿cómo estás, Gina? Un gusto saludarla nuevamente. ¿Cómo te encuentras, Laurita? Ahí veo que se conecta con nosotros. Gracias, Laurita, por darnos ese Laurita, placer de conectar una nuevamente fiel contigo fan. hoy. Gracias, gracias. Aquí yo le puse un poco de onda, si es que si se escucha música de fondo. Ahí ya le bajo un poco el volumen. Ahora sí, gracias a todas las personas que se están conectando en este momento. Mi nombre es Nélida Martínez. Hoy tengo el gusto y el placer de compartir junto a mi amiga, mi hermana de crecimiento, Gina Morales. Gracias, Gina, por la invitación. Y vamos a recordar a las personas que nos estamos conectando los días jueves. Gina, Sí, indistintamente, desde tu perfil de Instagram, a veces lo hacemos desde mi perfil de Instagram, pero nuestro objetivo principal siempre es agregarte valor, ser como ríos, ¿sí? Ser como ese río que no solamente un acumulación de información, sino compartir también lo que a nosotras nos sirve, nos está funcionando y también confiando en que le puedes sumar valor a las personas. Y es que todo lo que escuchas hoy, tómalo, aplícalo a tu vida, si eso sirve a tu vida y si no, y si crees que pueda servir a otra persona, te invitamos a que tú compartas esta información ahí con ese avioncito que se encuentra en la esquina. Entonces, Gina, le invitamos a que puedan compartir con alguien más, porque lo bueno se comparte, ¿cierto? exacto, porque no es solamente tener el conocimiento, sino empezar a vivirlo.
Cuando empezamos exacto. a hacer el crecimiento ya parte de nuestra vida, de nuestros hábitos, vamos a entender que cómo van a empezar a funcionar cosas más bonitas para nuestra vida. Y que de eso se trata el crecimiento. El crecimiento se trata de que enriquezcamos todas las áreas de nuestra vida y empecemos a ver la vida desde otro punto de vista. Exacto, totalmente. Y cuando el crecimiento, entonces, Gina, cuando empezamos y cuando decidimos por ese camino de crecimiento personal, empieza a crecer todas las áreas de nuestra vida, Ajá, ¿sí? Es importante también, empieza a crecer todas las áreas de nuestra vida, porque los seres humanos tenemos muchas áreas, exacto. ¿sí? La física, la intelectual, la espiritual, la financiera, etcétera. Lo más lindo cuando empezamos a experimentar entonces el camino es como todas las áreas empiezan a crecer. ¿Por qué? Porque justamente estamos siendo transformadas, nuestra mentalidad está empezando a ser transformada, nuestras creencias, ¿sí? Nuestras creencias que hablamos el live pasado, que forman nuestros pensamientos, ¿sí? Y nuestros pensamientos son los que van creando nuestra realidad. Así es que muy importante, Gina, entonces ser consciente de cuáles son esas creencias que podrían estar limitando, ¿sí? Y también los pensamientos negativos. ¿Quién no pasó? ¿Quién no? ¿A qué persona? Yo creo que es a todo ser humano ha experimentado alguna vez esos pensamientos Ujú. negativos. Sí, es como que siempre están ahí rondando en nuestra cabeza. Y cuando hablamos de pensamiento, Gina, entonces son esas percepciones de la realidad. O sea, creemos que es una Ujú. realidad, que no necesariamente va a ser una realidad, mi pensamiento. Es lo que yo Ok. creo. O podríamos llamarle también como ese diálogo interno, Ajá. ¿cierto? Esos son los pensamientos. Bueno, hoy vamos a entender de dónde se forman los pensamientos negativos y cómo los vamos a transformar y Sí, cuál es la importancia de empezar a cambiar nuestra mentalidad. Cuando mi mentalidad cambia, me enfoco, me enfoco y empiezo a recibir lo que yo quiero, lo que yo deseo. Porque realmente cuando yo me enfoco en lo negativo, entonces realmente yo no expando mi mentalidad, porque hay mentalidad fija. Hay personas que tienen mentalidad fija y mentalidad de expansión. Las personas que tienen mentalidad fija es las que siempre miran lo mismo, están siempre recordando lo mismo, viven en el pasado, no están conectadas con el ser, no están conectadas en el presente. Entonces, de ahí viene la mentalidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer para cambiar nuestra mentalidad? Primero tenemos que es, es mirar en qué estado sí, estamos en este momento, ¿sí? Les voy a hablar un poco de cuando yo viví mi crisis. Yo tuve una crisis de 4 años, entonces mi mentalidad en ese momento estaba nublada, porque uno cuando está en crisis, en ese momento está uno como está bloqueado mentalmente en todo, ¿sí? Está muy enfocado como en la tristeza, está enfocado en el dolor, pero yo llegué un día y hice una reflexión. ¿Qué es lo que necesito en este momento? Y yo dije, necesito crecer, ¿sí? Recuerdo en ese momento que mi mentalidad siempre era buscando educarme. Entonces, yo en esa época el internet no estaba tan en el auge, yo me iba a las bibliotecas, yo era ratón de biblioteca. Entonces, me encantaba ir a leer porque yo sentía, era como algo que me movía a buscar cómo salir a ver, sin haber estado consciente además, porque en ese momento uno no está consciente, ujú, uno está bloqueado mentalmente, uno está frustrado, entonces uno dice, bueno, pero si yo soy una persona buena, si yo soy una persona que no soy una persona mala, soy una persona que he sido diligente, por qué me está pasando todo esto negativo en mi vida? Y a pesar de que mi mentalidad nunca ha sido negativa, pero la mentalidad se bloquea en un momento cuando uno no está, cuando uno no se organiza. Entonces,
el primer punto en este momento vamos a hablar que cuando yo hice era reorganizarme. Entonces, El primer paso, entonces, Dina, reorganizarme. hago un stop nada más para mencionar que el primer paso para romper entonces esos pensamientos negativos que todos experimentamos en algún momento y yo creo que constantemente también esos pensamientos negativos vienen, están presentes en nuestra vida. Ahora, el primer paso entonces es reorganizar nuestra vida. ¿Qué significa reorganizar Bueno, mi vida? al reorganizar mi vida, yo voy a plantear por escrito, voy a decir, bueno, ¿cómo está mi vida de pareja? ¿Cómo está mi vida profesional? ¿Cómo está mi salud? ¿Cómo está mi parte emocional? ¿Cómo está mi parte espiritual? Entonces, es como yo voy a decir, bueno, yo quiero mirar cómo están todas mis áreas en ese momento. Entonces, en ese momento, pues mi área financiera estaba ya obviamente en el piso. Entonces, al yo empezar a buscar, a educarme, empecé a crecer también en la parte espiritual, pero también empecé como a enfocarme en el crecimiento sin saber si lo que lo estaba haciendo, ¿no? Porque uno actúa a veces en el inconsciente, entonces acuérdense que cuando hablábamos de como el niño, después hablábamos del perdón, la semana pasada hablamos de las creencias y hoy vamos a romper esos pensamientos. Entonces, cuando yo me enfoco y me reorganizo, entonces para eso necesito hacer una pausa en mi vida y dejar de distraerme en todo lo exterior y enfocarme y empezar a como a plantear qué es lo que quiero organizar en mi vida, qué es lo que necesito inmediatamente. Inmediatamente yo necesitaba. Gina, si quiero interrumpir, disculpe que le interrumpa justamente porque me vino en mi mente ahora mismo, significa que si a mí no me está gustando mi realidad de hoy, yo debo hacer un stop en mi vida para reorganizar mi vida y ponerme a pensar cuáles son esos pensamientos que ahora mismo no me están ayudando, ¿cierto? ¿Sí? Si a mí no me está gustando mi realidad en alguna área de mi vida, significa que yo debo hacer un stop y ponerme a pensar en mis Sí, pensamientos, en mis creencias, en mis pensamientos, porque mis pensamientos están creando mi realidad. ¿Estoy sí, en lo lo que pasa es correcto? que los pensamientos son ondas y esas son ondas sinusoidales que van pasando todo el tiempo por nuestra mente, por nuestro entorno, todo. Entonces, ¿cómo yo voy a empezar a entender el pensamiento? Que el pensamiento no es mío, que realmente los pensamientos Ujú. nosotros los hemos adoptado de todo nuestro entorno. Y entonces yo debo empezar Exacto. a fijarme en el pensamiento y decir, hola pensamiento, tú no eres mío, ¿sí? Entonces, No exacto, es mi entonces lo que, realidad. Mi pensamiento no es mi exacto, realidad, tú empiezas, entonces. entonces cuando vienen esos pensamientos, tú los tienes que observar y tú los tienes que mirar y Ok. tú tienes que crear ese hábito, porque eso es un hábito que hay que crear. Para que se Ok. vayan esos pensamientos. Entonces yo los empiezo a observar y al momento de que yo observo los pensamientos, entonces yo ya sé cómo los libero, los suelto y vuelvo a mi realidad. Entonces me conecto con el presente y digo qué es lo que necesito en este momento. Si por ejemplo en este momento estoy gorda, se me viene a la mente en este momento, y quizás eso influye Ujú. negativamente en mis pensamientos, en que yo pienso que no soy merecedora de una pareja o de repente que eso pienso que no soy agradable a los demás. Entonces me voy a enfocar en cómo voy a bajar de peso en vez de concentrarme tanto en que estoy gorda, ¿sí? Entonces, en ese momento, Exacto. se me viene a la mente cuando estuve en mi crisis, estoy mal financieramente, no tengo dinero. Yo viví en 7 lugares, me quedé en la calle total. Entonces, digamos que en esos momentos yo dije, bueno, me voy a enfocar en la solución. Entonces, como nosotros fuimos educados para emplearnos, no para ser emprendedores, en ese momento dije, Sí. voy a rediseñar mi buena hoja de vida, ¿sí?
Entonces me enfoqué en tener una excelente hoja de vida, en tener una hoja de vida que fuera vendedora y me enfoqué en la solución, ¿sí? Y entonces empecé a ser diligente. Entonces, cuando tú también en ese momento empiezas a recordar todo lo que viviste en tu pasado cuando lograste cosas buenas. Entonces tú dices, "Oh, no, no, un momentico. O sea, yo sé que voy a poder lograr cosas buenas y llega a mi mente cosas bonitas. Entonces yo ya dejo que esos pensamientos se vayan y me sigo enfocando en la solución. Entonces cuando yo ya me enfoco en la solución, empiezo a lograr otras cosas, ¿sí? Entonces es como decir, voy a guardar esta caja. Hay algo también importante. Organizar también es Ujú. organizar tu casa, donde tú habitas. ¿Por qué? Porque el no Ok, estar organizado todo tu entorno también influye negativamente en todo. Porque cuando tú no estás organizada en el ambiente, eso mismo se refleja en lo externo y eso mismo es en lo que yo estoy como rondando en ese mismo círculo y estoy estancada. Entonces, en ese momento solo estoy enfocada en lo negativo y no estoy viendo las cosas las oportunidades que yo puedo lograr para empezar a enfocarme en un pensamiento positivo y en las cosas buenas. wow, qué potente, Gina. Con razón que nosotras las mujeres nos podemos así furiosas cuando vemos la casa en desorden. Con razón, porque ahí aparecen todos esos pensamientos negativos, no nos sentimos bien. Así es que es muy importante también el orden entonces en nuestro ambiente para que pueda fomentar, favorecer a nuestros pensamientos Ujú. positivos. ¿Sí? Excelente. Me encanta eso. Realmente esa parte es muy importante. Entonces, primer paso compartido hasta el momento con Gina es reorganizar mi vida. ¿Qué significa eso? Ponerme a analizar. Tal vez pueda hacer una pausa, una pequeña reflexión, tomar un 5 minutos de mi tiempo, de mi día. Yo creo que todos tenemos 5 minutos de nuestro Ajá, tiempo y empezar a escribir entonces esos pensamientos que no me ayudan para ajá. nada. Como por ejemplo, Gina decía, tengo un cuerpo horrible. Vamos a suponer, ejemplo, tengo un cuerpo horrible, nadie me va a querer. Esos son los pensamientos que me vienen. Y nos ponemos una pausa, observamos nuestro pensamiento y decimos, stop, stop, ¿es cierto esto? ¿Esto es Pero ahí verdad? hay que ¿Es tan, recordar que tan es horrible? temporal, que sí, o sea, que entender Ok, que todo es temporal, porque a veces las personas se quedan en que sí, estoy gorda, estoy en crisis. Entonces la persona está enfocada en ese momento en solamente que pues que eso puede ser eterno. Y recordemos que todo es exacto. temporal. Ahora tenemos que observar si es verdad. Sí, como dice Gina, puede ser un pensamiento nada más, desde mi percepción. Y decir, por ejemplo, nadie me va a querer, es horrible. ¿Es cierto? ¿Stop? ¿Stop? ¿Es cierto eso? ¿Es tan horrible que la gente a la calle pasa y se desmaya? ¿Es eso una realidad? Tal vez no lo sea realidad, sino que está nada más en mi pensamiento. Ahora, es horrible que nadie me va a querer. ¿Es cierto que nadie te va a querer? Piensa, tal vez hay personas o ya existen personas que me están aceptando con este cuerpo, que me están queriendo Pero ahí con hay otra este cosa que cuerpo. influye que nadie Así es que, sabe. Lo- ok, mis pensamientos negativos influyen también en la fisiología de mi cuerpo. Entonces, si yo estoy así, agachada, así, entonces mi cerebro se conecta con mis emociones y de inmediato llegan pensamientos negativos. Entonces, es como yo voy a decir, voy a escoger tres películas. Voy a escoger la película de terror, voy a escoger la película de humor y voy a escoger la de crecimiento. Entonces, utilizo mi fisiología y mis ondas de mi mente que lleguen a donde yo me quiero enfocar. Entonces, como yo me quiero enfocar en el crecimiento, o sea, si yo en ese momento quiero, hoy necesito crecer, entonces voy a mirar en qué me voy a educar en ese momento. Ahí cambia mi mentalidad.
Si yo me enfoco en la película de humor, entonces en ese momento puedo subir mis emociones y mis pensamientos también cambian, porque yo misma puedo gestionar mis emociones. Acuérdense que también la mentalidad también surge de gestionar las emociones. Y otra parte, el Me terror, encanta. o cuando las personas se enfocan mucho en las noticias negativas, Sí. eso me atrae cosas negativas en mi mentalidad. Entonces, en el día puedo escuchar 4 veces 4 cosas negativas de mis noticias y eso afecta mis pensamientos y a la vez también afecta mi salud y también me distrae de mi enfoque de mi emprendimiento o de lo que yo quiero lograr. Excelente, excelente. Me encanta eso, porque justamente he escuchado a uno de mis mentores, maestros, mencionar en lo que tú te enfocas, se Ajá. expande. ¿Sí? Si yo me enfoco en el miedo, así como mencionaste, noticias que me asustan, que me dan miedo, eso se expande en mi vida. Ahora, si yo me enfoco en mi fe, eso tal vez se expanda. En lo que uno se enfoca, se expanda, se expande. Entonces, eso pasó mucho, Gina, en tiempos de pandemia, justamente donde puro negativo y estamos bombardeados de noticias negativas a nuestro alrededor y eso nos alejaba de un pensamiento positivo, eso nos alejaba de vivir una vida así más plena, más feliz, más abundante, viviendo desde el amor, nos alejaba de todo eso. Así es que nosotros teníamos que ejercitar, así como mencionaste, ejercitar ese pensamiento, trabajar en ese pensamiento para alejar los pensamientos negativos de nosotros y llenarnos más de cosas más positivas. ¿Sí? ¿Cuál fue ese ejercicio que tú estuviste haciendo en ese tiempo, Gina, en alejar esos pensamientos negativos y atraer esos pensamientos positivos, Yo así, cantaba, a mí aún me siendo encantaba cantar. bombardeada? Ajá, hay una canción que Wow, recuerdo que era la de Diego Torres. Era saber que se ok. puede, querer que se pueda. Y eso automáticamente subía mis emociones y no sé, mi cerebro se conectaba con cosas bonitas, con cosas positivas y recordar que yo estaba viviendo algo, pero que era temporal. Otra cosa que hice, me iba a patinar, porque bueno, la gente que me Wow, conoce a mí, yo patiné desde niña, yo estuve representando en la liga en Colombia y el patinar es algo, wow, o sea, para mí es algo potente, es como la libertad, es como decir, no sé cómo explicarles, patinar como que libera endorfinas, libera emociones, estás sí, libre, estás como botando todas esas cosas negativas. Otra cosa que hice de mis pensamientos negativos, me iba a nadar y me metía en el sauna porque el sauna me también me encanta. libera el estrés y me libera mis pensamientos negativos. Entonces, y yo estaba viviendo una crisis, yo estaba viviendo en una casa, en un colchón, en el piso, en ese momento, Wow. porque cuando ustedes, O sea que las circunstancias, Gina, las circunstancias podrían afectar tus pensamientos, pero al tú controlarlos, ni siquiera las circunstancias pudo controlar tus sí, y pensamientos. en ese momento ¿Sí? hasta, Cuando hasta uno me se hace faltaba el agua, consciente, y yo decía, bueno, no tengo dónde bañarme, entonces me bañaba en el gimnasio. El gimnasio en ese momento lo tenía porque un ujú, gimnasio aquí vale $30, un gimnasio normal. Entonces, pues lo tenía todavía. Entonces, ahí creo que también actué en la actitud, ¿sí? ujú, Porque uno actúa a veces inconscientemente en cosas que no se da cuenta. Bueno, nosotros ahora que tenemos ya el proceso del crecimiento sabemos muchas cosas, pero en ese momento uno está actuando por inercia, sí, uno está actuando volando, uno no está presente. ¿Qué es lo que pasa ahorita con los pensamientos negativos? Porque no estamos en el presente, no estamos viviendo el aquí y el ahora. A veces nuestros padres o nuestra familia se vive más preocupada a veces por cosas que ni van a pasar. O sea, cuántas cosas dejamos exacto, de vivir pensando de que van a pasar y no están pasando y nunca van a pasar, ¿sí? Eh,
lo que estuve leyendo, la CDC, que es la que regula aquí todos los resultados de las personas que estaban enfermas por el virus, decían que Sí, realmente la gente no se enfermaba por el virus, la gente se enfermaba era por el miedo y que las exacto. personas se paralizan en ese momento y están más enfocadas en lo que dicen las noticias y no están enfocadas en que deben subir su sistema inmune, que deben tomar sus aguas, que les suban las defensas, en tomar el zinc, la vitamina D3, la vitamina K2, tomar jengibre. Entonces, por eso es importante también la educación en la salud para que yo alimente mi mente y cambie mis pensamientos y que cuando yo tenga una mentalidad fuerte, una mentalidad de expansión, entonces yo voy a enfocarme siempre en algo más, en una meta más grande. Y voy a entender que lo que Me estoy encanta. viviendo en este momento es temporal. Excelente, me encanta. Así es que para las personas que se están conectando recién, compartiendo 4 pasos para romper pensamientos negativos y transformarlos a un pensamiento más positivo para vivir en un estado de mayor Exacto, eso es felicidad. lo que Eso estamos diría yo, buscando. porque los pensamientos positivos traen felicidad. Así es que Gina compartía, ella contrarrestaba pensamientos positivos nadando, patinando. Para algunos podría ser andando en Ajá, bicicleta, haciendo ciclismo, deportes, fútbol, handball, no sé, etcétera, distintos deportes que existen. A mí, por ejemplo, me encanta contacto con la naturaleza, me encanta escalar cerros, me gusta caminar al aire libre, es cuando mi mente también, así como decía Gina, se expande, dejo a un lado los pensamientos negativos, de repente algún reto que pasamos en el día, nos olvidamos, nos despejamos ajá. y empezamos a exactamente atraer nuevamente pensamientos positivos que justamente eso nos llena de energía. Ujú. Sí, así es que me encanta lo que compartiste. La música ayuda muchísimo, la lectura ayuda muchísimo también. Y por sobre todo, Gina, enfocarnos en cosas más positivas, buscar de lo positivo, ¿cierto? Buscar más, porque sí existen cosas positivas también, sí existen noticias positivas también. Nosotros podemos buscar esos y también relacionarnos con gente positiva, ¿por qué no? Eso también Sí, suma, lo que pasa es eso que también ahí ayudaría también toca muchísimo. identificar de dónde vienen esos pensamientos negativos, porque puede ser que estoy rodeada de gente negativa y no me estoy dando cuenta. Exacto, Estoy rodeada de personas que no me nutren. Entonces, y exacto, esos son y eso es lo que produce mis pensamientos negativos y eso es lo que baja a mi mente y eso es lo que produce mis palabras. Entonces, excelente, hablas totalmente. con alguien Gina, y dices, es difícil. ¿Y yo cómo? Es difícil salir adelante. Y yo no, cancelar. Yo digo, no, exacto. cancélalo. Cancélalo, no es difícil. Enfócate Ujú, en la solución. Pide ayuda, levanta la mano. ujú. Entonces, ahí tienes que empezar a trabajar también tu mente. ¿Cuál era el segundo punto que habíamos dicho? No, me encanta, Gina. Justamente yo mencionaba que cuando nosotros introducimos basura en la mente, o basura es lo que introducimos en los oídos, también es basura lo que vamos a expresar, lo que va a salir de nuestras bocas. Así es que qué importante ser conscientes entonces, por un acto de amor propio, decidir qué es lo que va a introducir en mi mente de hoy en más. Paso 1, observa, reorganiza nuestra vida. Paso 2, entonces Gina, disciplinar ¿Cómo mi vamos a mente. disciplinarla? ¿Cómo hago para ¿Cómo vamos a disciplinar mi mente? disciplinar la mente? ¿Cómo hacemos? Mi mente se Sí. disciplina, es como, la vamos a disciplinar como un músculo, ¿sí? Como decir, todas las mañanas hago ejercicio, todas las mañanas entonces empiezo a entrenar y empiezo a crear el hábito. Entonces la mente es lo mismo. La mente se entrena Es un como músculo. crear, es como crear una rutina.
Una rutina, pero de la Más que mente. todo es no tanto la rutina, sino es crear el hábito y educar la mente. Crear el Hábito. hábito, Ok. porque cuando yo tengo cosas negativas que todo el tiempo hablo, cuando yo hablo cosas negativas todo el tiempo, uy, hay tráfico fuertísimo, no, no lo expandamos. En ese momento, más bien de decir, Exacto. el tráfico está fuerte, voy a decir, voy a escuchar un audio de crecimiento y aprovecho en ese momento el tiempo y entonces ahí mismo cambia mi mentalidad. Entonces, en vez de decir, uy, en ese momento estoy estresada porque me voy a demorar, entonces estoy entrenando el músculo de mi mente. Acuérdense que la mente se disciplina como el ejercicio, como la alimentación, como la salud. Entonces, todo es consistencia, consistencia, persistencia. Entonces, cuando tu mentalidad ya es positiva, tú no permites que nada negativo llegue a tu vida. No lo permites. Y si llega a la mente loca de la casa a decirte algo que realmente no te pertenece, tú dices, esa no soy yo, esos pensamientos no son míos, yo ya sé que no son míos, vete de acá. Entonces, en ese momento te enfocas otra vez y empiezas a entrenar la mente. Entonces, cuando tú educas la mente todos los días, dejas de ver noticias, ¿sí? Dejas de ver noticias. Mi Me mamá dice, encanta. Mi mamá Qué dice que a ella no importante. le afectan las noticias, pero siempre cuando hablo con ella me dice, no, todo está inseguro, todo está todo Mm, está y peligroso. Le dije, mami, pero usted dice que no le afectan las noticias, pero ella lo está expandiendo sí, con su mente, diciéndolo y replicándolo con sus palabras. Entonces, en ese momento estoy exacto. expandiendo mi mentalidad negativa sin darme cuenta, en vez de más bien ese momento dedicarlo a cosas nuevas. Otra parte de la Ok. mentalidad negativa, Gina, ¿sí? sí, ¿tienes televisor? ¿Hace cuánto o dejaste de Yo ver hace televisión? 20 años, Ya no te 20 años interesa. que no veo televisión. Ya. De hecho, ¿Por qué? quiero regalarlo, Justamente. lo voy a regalar. Exacto. Guau. Si algo voy a Una hacer vez. una rifa y lo voy a regalar. Ahí lo tengo, yo no lo veo. Ok. Excelente. Sí, exactamente. Yo tampoco, número uno, no lo tengo. Sí existe en la sala de mi casa, pero sirve de adorno justamente porque reemplazamos el televisor. ¿Por qué? Porque justamente también eso, cuando yo prendo el televisor, un canal, eso está programando también mi mente. Exacto. Igual que la música está programando mi mente también. Y eso va a generar mi creencia va a generar mi pensamiento va a generar Ahí mi dijiste realidad. algo, En algo cambio, cuando importante. uno opta, Acabas de decir algo importante sí, ahí. La sí, programación mental en ese momento. Entonces, voy a empezar a saber a quién sigo en las redes. ¿Sí? ok. ¿Por qué? Porque si tú empiezas. Eso Sí, podría ser, los niños nos están programando con esa música fea que inconscientemente el niño la sí, canta. O como decir, ay, felices los cuatro, felices sí, los cuatro, felices los cuatro. El niño está sí, creando eso mm, en su mente. Y ya él crece y entonces él va sí. entendiendo que cuatro es normal, que tener dos mujeres es normal, que tener dos niños. Felicidad. Entonces, importante lo que acabas de decir. Los dibujos animados están Sí. manipulando la mente de los niños Programa. y están hablando mucho de que los niños se vayan a salir de su identidad. Eso es importante que lo sepan los padres de familia. Revisen los dibujos animados. Revisen. Otra cosa importante en este momento que se me acaba de entender, que si yo no educo mi Sí. mente, y yo no influencio a mis hijos en las cosas que ellos se deben enfocar, otros los van a educar. Y ahí es donde Ok. La van a sociedad. entrar a la mente de sus hijos. Y sus hijos van a ser manipulados. Totalmente. Mucho cuidado con eso. to- Totalmente. Así es que ojo, ojo entonces, papi y mamis que están conectados, porque todo eso está creando nuestra creencia, la música, el televisor, los programas de televisión.
los dibujos animados. Así es que una vez que yo comprendo la importancia de cuidar mis pensamientos, también debo cuidar mucho lo que entra aquí, ¿sí? Porque esto me está programando actualmente. Entonces, Gina, ¿cuál es el tercer paso para romper pensamientos negativos y transformarlo a unos pensamientos más Hablamos de positivos? la influencia. Entonces, la influencia Ok, viene del liderazgo. Entonces, recuerden sí, que el liderazgo no es una posición, el liderazgo no es un cargo, el sí, liderazgo no es estar allá arriba y los demás allá abajo. Eso no tiene nada que ver con liderazgo. El sí, liderazgo es, primero, debo influenciarme a mí. Eso es como cuando ustedes se suben a un avión y les dicen, aprieten sus cinturones, pónganse el salvavidas y después póngale la máscara a su hijo. En ese momento le están enseñando que usted exacto, primero tiene que cuidarse para cuidar a los demás. Entonces, cuando yo me autolidero, voy a influenciarme a mí primero. La que se debe influenciar y la que tiene que creer y la que tiene que empezar a cambiar soy yo, ¿sí? Porque yo no voy a poder influenciar a mi sí, familia, no voy a poder influenciar a mi pareja, no voy a poder influenciar a mis hijos. Si yo soy una persona que tiene hábitos pobres, estoy descuidada mentalmente, estoy descuidada físicamente, estoy en bajas creencias, estoy actuando desde mi bajo crecimiento, eso mismo, mis hijos van a repetir ese patrón, ¿sí? Porque los niños, totalmente. bueno, yo no tengo niños, pero los niños repiten lo que ven. Entonces, cuando yo me influencio a Exacto, mí, yo soy la que me tengo que autoliderar. Entonces voy a decir, oh, ok, voy a mirar en qué áreas de mi vida debo cambiar. ¿Sí? Entonces, sí, no tengo buenas relaciones. Un ejemplo. ¿Cómo voy a hacer para tener buenas relaciones? Me tengo que convertir en una buena persona, elevar mi valor para atraer personas en los mismos valores y en el mismo crecimiento. Y al yo rodearme de personas que están invirtiendo en ellas, mi mentalidad cambia, mi crecimiento se eleva, totalmente. ¿sí? Al cuando yo me autolidero en mi mentalidad. Estoy alimentándome mal, entonces digo, ok, me tengo que autoliderar, voy a descubrir qué es lo que necesito para mantener mis defensas altas, para manejar mi metabolismo, qué es lo que necesita mi cuerpo. Ahí hay algo importante que hay que entender, que también cambia mis pensamientos negativos, es que al yo alimentarme bien, al yo tomar agua, tiene que ser, mira, agua alcalina. Acuérdense que hablamos de que el cuerpo y el cerebro es el 70% agua, ¿sí? Entonces Así es. nosotros necesitamos energía. Entonces la energía del cuerpo, o sea, del ánimo, de subir mis emociones, cambiar mis pensamientos, viene de mi nutrición, de mi alimentación consciente. Entonces, nosotros tenemos que comer todos los macronutrientes que necesita el cuerpo. Entonces, son los vegetales, una proteína buena mezclada con pasto, Sí, tener la vitamina D3. Entonces, el sol es muy importante. El sol así sean 15 minutos. Entonces, todo eso va a hacer que mi vida empiece a cambiar. Porque yo les puedo decir exacto. que cuando yo estoy así, que quiero, que tengo muy estresado mi día, que a veces yo hago negocios y todo eso, yo salgo a hacer ejercicio. Yo no lo hago por vanidad. Realmente el ejercicio a mí me Mm, cambia todo. Cuando yo vaya a hacer ejercicio, me conecto cambia. conmigo misma, empiezan a fluir cosas, además que me pongo a escuchar audios, o sea, yo siempre estoy alimentando mi mente. Entonces, en mi mente ya no caben cosas negativas. Y también empiezo a Ujú. modelar y a navegar en las personas, en lo bonito en las personas. Otra cosa que cambia mi parte negativa es agregarle valor a las personas. Entonces, cuando nosotras estamos influenciando, algo que estamos haciendo aquí intencional con Nélida,
es influenciarlos a Exacto. ustedes para que ustedes expandan su mentalidad, para que cambien su mentalidad. Que entonces, ¿qué quiero relaciones buenas? Quiero personas de valor en mi vida, tengo que elevar mi influencia, mi autoliderazgo. Yo soy la que me tengo que convencer de que soy más, de que yo puedo crecer, de que yo puedo expandir mi mentalidad, de que yo puedo lograr otras cosas mejores de las que yo venía haciendo. Porque si tú estás en un entorno que no está de crecimiento, todo el tiempo te están hablando de lo mismo, te están hablando de chismes, te están hablando de noticias, están hablando de cosas Muy negativas. cierto. Otra cosa que les digo, yo soy muy Muchas empática veces. de ayudar a las personas, pero yo les Ujú, doy herramientas, yo las escucho, ujú. pero cuando la persona no actúa, la persona sigue en ese círculo mental limitado que todo el tiempo yo la suelto, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso se convierte en una carga mía. Entonces, una cosa, o sea, nosotros somos Exacto. personas de servicio, pero nosotros no les vamos a dar el pescado a las personas, nosotros les vamos a enseñar a pescar. Algo que les voy a Exacto. decir en este momento, que lo aprendí de un mentor en estos días, que el 40% de los trabajos van a desaparecer, ¿sí? Entonces, si mi mentalidad no cambia, voy a estar más estancada y menos oportunidades voy a recibir. Entonces, la educación Wow. tradicional Potente, te va a enseñar a seguir potente, siendo Gina. empleado. La educación tradicional te va a Ujú. enseñar a emplearte y a solamente a vivir la economía, pero no te va, la educación superior en la que nosotras estamos es empezar a desarrollar nuestras habilidades, porque el futuro y el presente son las habilidades, porque les voy a decir, ya hay 4.000 camioneros que van a desaparecer porque ya están creando camiones que van a manejarse como una máquina automática. Ya no van a necesitar Wow. camioneros. Entonces, si yo no estoy preparada en mi mentalidad diariamente, me voy a quedar Sí. en el chip pasado. Por eso, por eso lo que estamos Imagínense, hablando aquí con Nélida, imagínense cambiando el chip con lo Nélida y con importante, Gina. lo importante del crecimiento, lo importante de estar en constante crecimiento, porque la información de ayer hoy ya no me Exacto. sirve. Todos los días yo tengo que renovar mi mente, renovar todos los días ¿para qué? Para ver nuevas oportunidades a mi alrededor, pensar más positivamente, etcétera, etcétera. Imagínense si mi trabajo hoy desaparece, entonces yo tengo que tener otra opción. Y para que yo pueda tener otra opción, yo hoy debo Claro, prepararme. la Sí, mentalidad. así es que la buena suerte existe. Exacto, cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Ahí es cuando sucede la buena suerte. Me encanta el tercer punto, entonces, es la influencia. Para yo ejercer influencia en los demás, primero debo Claro, porque autoliderarme, ¿cómo vamos a ir a como arreglar la mencionaba vida de los Gina. demás si Muchas la vida veces, nuestra no está arreglada? exacto, no No. puedo exportar algo que en mi casa no está funcionando. ¿Sí? Una vez que mi casa funcione, entonces yo ahí donde empiezo a exportar hacia los demás. Excelente, me encantó eso y muchas veces influimos más en las personas no a través de las palabras, sino a través de nuestro Ejemplo. ejemplo. Nuestro ejemplo influimos muchísimo más en las personas. Bueno, el último, el cuarto punto, entonces la acción. ¿Qué podemos decir de la acción? Como un recurso más para romper pensamientos negativos y transformarlos a un pensamiento más positivo. La parte de la acción vamos a redefinir qué es el amor. Es muy importante el amor en todo, porque la necesidad, perdón, la necesidad de todo ser humano es tener Es el amor y amor. felicidad, ¿sí? Entonces, Exacto. redefinir el amor y empezar a entender que el amor y la prosperidad van de la mano, ¿sí?
Entonces, Ujú. los hombres de mentalidad pasada, estoy hablando de hombres o mujeres a nivel general, si se enfocan en hacer solo dinero, Ok. el dinero, me explicaba un mentor, el dinero es un billete con figuras de líderes que ya fallecieron. El dinero, Sí, el dinero no te dará felicidad en ese momento. La prosperidad sí. El que hace dinero, entonces hay hombres que en su baja creencia creen que el dinero les va a dar mujeres bellas. No, en ese momento le va a dar sexo, pero no le va a dar felicidad. ujú, Le va a dar solo sexo, le va a dar solo placer temporal. Entonces, ¿qué es la diferencia en ese momento de la felicidad y la prosperidad? La prosperidad es cuando dos personas se conectan desde los valores y empiezan a entender que es que vivir en una misión les va a llevar a una prosperidad juntos. ¿Por qué? Porque sí, a mayor monogamia, mayor felicidad. Por eso los hombres cuando son infieles no son felices. ¿Qué es lo que pasa? Eso es un tema que podemos hablar después, pero ¿qué es lo que pasa cuando un hombre es infiel? El hombre sí. infiel está buscando emociones, ¿sí? Y como no tiene arraigado sus valores, entonces está buscando la felicidad en lo externo, ¿sí? Entonces, cuando yo redefino el amor es una decisión y el amor es lo que me va a llevar a una misión. Y cuando yo vivo en misión, vivo en una mente alegre, vivo en positivo, empiezo a integrar todas las partes de mi vida como una riqueza y un estilo de vida, ¿sí? Entonces vivir en mi riqueza, crecimiento diario, en mi riqueza espiritual, en mi riqueza de misión. Entonces ya no ves ya no ves ya no ves el trabajo como un trabajo, sino una misión. O sea, el punto final de un ser humano es llegar a la misión. ¿Por qué? Porque la misión es la que le va a permitir vivir en felicidad y alimentarse y tener un motivo de, por decir, por el cual me levanto todas las mañanas. Entonces, es integrar toda la parte de todas las áreas en que yo quiero ser feliz, porque el ser humano está diseñado para ser feliz, pero tiene que encontrar todas esas áreas y de ahí va a cambiar su mentalidad, porque su mentalidad se va a expandir y va a empezar a vivir su misión. Cuando nosotros empezamos a encontrar nuestra misión, empezamos a desplegar nuestras habilidades y nuestros talentos y ya no nos enfocamos tanto en el pasado, no nos enfocamos en el entorno bajo de crecimiento, sino ahí mismo nuestra mentalidad se expande y ahí empezamos a ver otras cosas importantes para nuestra vida y ser felices, que eso es lo principal, ser Me felices. encanta. Me encanta, excelente. Así es que estos han sido los 4 pasos que compartimos contigo el día de hoy. Con esta información, Gina, yo creo que es suficiente para vivir una vida así lleno de colores. Así es que excelente, me ha encantado todos estos 4 puntos para las personas que se acaban de conectar. Entonces, esto vamos a dejarlo grabado. Te invitamos a que nos puedas seguir en las redes sociales donde compartiremos mucha información de valor. Nosotros fomentamos el amor propio, hablamos de liderazgo, hablamos de crecimiento personal, Sí, así es que queremos ser un río y no un estanque, así es que queremos compartir contigo la información que nos está ayudando a nosotras también en nuestro camino de crecimiento. Somos líderes en y estamos crecimiento, ¿sí? trabajando, Eso es, con así que Nelia sí. estamos trabajando esa parte donde vamos a vender un Sí, programa completo, lo vamos a hacer a un precio muy asequible, donde para que crezcan es, en todas las áreas de su vida y su vida cambie rápido, pero rápido, no esperar porque es un conocimiento que uno ha adquirido por muchos años y que yo lo he aplicado a mi vida y es con lo que yo he crecido y con lo que Nelly ha crecido. Entonces, eso es completo, es una me encanta, transformación me completa. encanta, Las me personas encanta. que quieran que lo hagamos y que tengan personas que lo quieran hacer, también les vamos a hacer un descuento. Y bueno, aquí estamos para ayudarlos, para crecer. Y lo Excelente. último que les quiero decir,
hagan una lista Sí, de sus palabras que utilizan diariamente y transfórmelas sí. por una positiva. Dime una palabra que tú repitas o inconscientemente, Nélida, que tú digas de pronto. Acá yo ya tengo una lista realmente y yo repito mucho la palabra de soy distraída. Imagínense, soy distraída porque muchas veces me han dicho a mí también, soy una distraída o soy una desordenada. Y muchas veces yo lo acepto como mi realidad y eso se convierte en mi realidad y no sé, inconscientemente yo soy desordenada. Entonces hoy yo decido cambiar esa palabra por soy disciplinada. Soy una mujer Sí, ordenada. hasta que la O empieces soy, a vivir, ¿sí? Y también mirar qué te exacto, distrae, porque puede ser que algo te distraiga y no te des cuenta. exacto, totalmente. Pero hoy yo decido que esa no es mi realidad y así es que a las personas que se conectaron también muchas veces nosotros decimos no soy suficiente, no soy valiosa. Hoy queremos que tú analices también todos esos pensamientos negativos que no te permiten eh, alcanzar tu potencial, que tú lo analices, lo pongas a escribir y lo observes. ¿Es esto una realidad? Ujú, Porque tú y yo nacimos para brillar, para ser ajá. felices, para vivir en amor, en abundancia. Así es que nada de eso va a ser tu realidad ni mi realidad. Esperamos que esta información haya sido de mucho valor para tu vida, que tú lo compartas con alguien más y gracias te damos por Bye acompañarnos el día de hoy. bye, gracias. Bendiciones, bye bye, Chao, besos. besos, chao.